Pedro el Grande logra algo muy importante que no se veía desde la época de Iván el Terrible. Deja unos pueblos sometidos. Acá vamos a ver un mapa de cuáles son las campañas militares que logra precisamente Pedro el Grande. Acá lamentablemente el mapa está muy pequeño, pero acá vemos por ejemplo a Suecia, a Noruega, a Finlandia, y cómo Rusia se va ampliando a partir de puras batallas. En el año 1709 está la guerra de Poltava, que es bien importante. También en territorio de Polonia, ahí en Cracovia, en 1702, lo mismo que en Fraustadt en 1706, en Lesnaya 1708 y en Holovsyn en 1708. Se dan unas guerras que hacen que el imperio ruso se pueda expandir a estos rincones. Y por acá abajo, en el Mar Negro, queda la hegemonía del Imperio Otomano, que sigue siendo fuerte, pero que ve cómo el imperio ruso se expande. Y acá podemos ver que Carlos XII de Suecia pues logra conquistar algunos territorios, pero también tiene que reconocer que hay zonas que son revueltas de cosacos y que hay unos límites que le impone el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un imperio tan viejo como el primer estado del Rus de estos países eslavos. Pero definitivamente el talón de Aquiles de Pedro el Grande es el problema sucesorio. Entonces, acá les quiero leer en qué contexto se da la muerte de Alexis. En 1715, Pedro I tuvo un conflicto con su heredero oficial, Alexis, hijo de su primera esposa, y Alexis renuncia a sus derechos obligado por Pedro, y por eso Pedro termina realmente condenando a su hijo a que muera en prisión en 1718. Y acá quiero leerles algo muy interesante. Cuando se nota la decadencia de Pedro, dice: el Kremlin, embrión de Rusia, en el siglo XII, las fortificaciones dispuestas sobre un promontorio que domina el río Moscova recibieron el nombre de Kremlin, ciudadela, un lugar que se convirtió en la Rusia imperial. En 1722, para solventar el problema de la sucesión, Pedro I promulgó una ley en la que se adjudicaba al emperador la potestad de designar a su sucesor. En su caso, los candidatos para ser nombrados herederos eran su nieto Pedro, hijo de Alexis, y su mujer Catalina, que había sido coronada emperatriz en 1724. Sin embargo, el propio zar murió repentinamente el día 8 de febrero de 1725, cuando contaba solo con 52 años, sin haber nombrado heredero, lo que dejaba de nuevo un problema sucesorio sin resolver. Finalmente, la viuda de Pedro I, Catalina, fue elegida emperatriz, conocida como Catalina I, iniciándose un periodo fuerte de inestabilidad política que duraría hasta la época de la segunda gran constructora del Imperio Ruso, Catalina la Grande. Entonces, solamente hasta la época de Catalina la Grande se logra otra vez una hegemonía, pero eso lo hablaremos en la próxima clase. Como conclusiones de la sesión de hoy: primera, este conflicto Rusia y Ucrania
viene desde la Edad Media. 2. Iván el Terrible, gracias a pasar de las reformas al terror, pudo fundar la dinastía monárquica de los zares, que duró hasta la Revolución Rusa, es decir, hasta 1918. Y 3. Tanto Iván el Terrible como Pedro el Grande tuvieron grandes problemas con su familia. Ambos terminaron sacrificando a sus hijos, la vida de sus hijos, con tal de mantener su imperio y estar tranquilos. Si bien es cierto, lograron grandes objetivos militares, no pudieron lograr los objetivos más importantes, que fue respetar la vida y dejarle el trono a sus herederos legítimos, lo cual demuestra que manejar el poder es una cuestión bastante difícil. Y la última conclusión que quiero dejarles de la clase de hoy, que definitivamente entre más retrocede uno en la historia, más uno encuentra razones para comprender los conflictos actuales. Devolverse hasta el 2014 permite comprender que es una guerra civil, más que una guerra fría o que una guerra internacional. Devolverse a 1991 demuestra que las rencillas que dejó la disolución de la antigua Unión Soviética no se han resuelto. Devolverse a 1945 ayuda a comprender que esta secuela que dejó la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, aún tiene secuelas, y que más allá de que lo que pasa en Ucrania sea una guerra fría o no, algunos dicen que sí es una guerra fría porque Estados Unidos se ha metido por los laditos desde el 2014 apoyando a los nacionalistas ucranianos, y Rusia se ha metido por los laditos apoyando con armamento y con finanzas los separatistas ucranianos, que son prorrusos, que son rusoparlantes, y que eso haría que se vea como una guerra fría. Algunas personas consideran que todavía no es una guerra fría, en tanto que Ucrania no está en la OTAN. Pero en mi opinión, para que eso sea una guerra fría, no se necesita que Georgia, Moldavia y Ucrania se metan a la OTAN. Ya desde que haya patrocinio de Estados Unidos y de Rusia a los bandos, y que ya Rusia se meta directamente a Ucrania, y que Estados Unidos y la OTAN sancionen a Rusia económicamente, ya eso demuestra que es evidentemente una guerra fría, en mi opinión. Igual respeto otras interpretaciones, otros criterios, y mi última conclusión, que es muy difícil encontrar una solución al problema, pero pensar esto desde la Edad Media nos permite tener bases claras de que esto no es nuevo, que esto es delicado, que esto no se reduce a buenos y malos, que ni Putin es malo o bueno en sí, ni Estados Unidos y la OTAN son buenos y malos en sí, ni el régimen de Ucrania de Zelensky es bueno o malo en sí. Esto va más allá de la lógica de buenos y malos que nos pretende imponer Telesur y RCN. Muchas gracias y un feliz día.